Bienvenidos a esta mesa redonda. Soy Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y voy a tener el placer de ser la moderadora de esta sesión sobre el desafío del agua dentro del ciclo hacia un sistema alimentario justo y sostenible. Y les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Verde Europea, que es la organizadora de este ciclo, con el apoyo de la Casa Encendida, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y de la Fundación Transición Verde. En esta segunda sesión del ciclo vamos a abordar, ¿no?, el desafío del agua, que es una cuestión clave en los sistemas de producción de alimentos, ¿no?, desde distintas perspectivas. Vamos a hablar de la nueva PAC, de los planes de movilización de regadíos, si son una medida adecuada o en qué condiciones. Vamos a hablar de los impactos de la agricultura convencional y los vamos a poner en relación con las propuestas de la agroecología. Y vamos a hablar también de algunas de las consecuencias de los modelos agrarios insostenibles a través del caso del Mar Menor, donde estamos asistiendo a su profunda degradación ecológica, que además ha estado ocupando portadas internacionales desde mediados de agosto, cuando estalló el tercer episodio de mortandad masiva, atención mediática que continúa, ¿no? Y para todo ello vamos a contar con Celsa Peiteado, que es responsable del programa de alimentos de WWF España, con Concha Faveiro, que es la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y con Pedro García, que es el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Aprovechamos también para recordar que hay traducción simultánea del español al inglés, por si hay alguna persona que necesite del servicio de traducción, y que en las opciones de Zoom pueden elegir el idioma, puesto que va a haber esa traducción simultánea. Y finalmente también recordamos que posibles preguntas que deseen plantear a los ponentes las pueden lanzar a través del chat, y estas preguntas se contestarán al final de todas las intervenciones de los tres ponentes. Cuando acaben todos los ponentes, abrimos un espacio de debate general donde lanzaremos esas preguntas a los que nos dé tiempo a contestar a los ponentes. Y sin más, para no ocupar tiempo, vamos a empezar con nuestra primera ponente, que es Celsa Peiteado, a quien vamos a lanzar tres preguntas y le vamos a dar un tiempo aproximado de 4 minutos por pregunta para que conteste. Así es que, Celsa, pues en primer lugar, bienvenida a esta mesa redonda. Muchas gracias por tu participación. Y la primera pregunta sería, en tu opinión, ¿qué supone la nueva política agraria comunitaria en relación con los impactos de la agricultura sobre los recursos hídricos? Celsa, cuando quieras. Gracias, Julia, gracias a los organizadores por contar con nosotros en un debate que es clave, es en un momento decisivo porque precisamente se están acabando de dar las últimas pinceladas a la futura política agraria común. Una política que condiciona el uso de los recursos naturales, en especial del agua, y que en nuestro país hasta el momento lo que hace es primar producciones agrícolas y ganaderas industriales intensivas frente a otras de alto valor natural como pueden ser ciertos secanos o la ganadería extensiva. ¿Qué sabemos de la futura PAC? Como digo, la futura PAC está ahora mismo diseñándose, dándose las últimas pinceladas, se está empaquetando lo que será un plan estratégico a 2027 y en referencia a la relación con el agua que tiene la nueva política agraria común podemos señalar algunas luces y algunas sombras. En primer lugar, las mejoras que hay en la condicionalidad, que son las normas que tienen que cumplir agricultores y ganaderos para acceder a ayudas directas de esta política agraria común. Por primera vez se incluye entre las normas a cumplir la Directiva Marco de Agua. Es una excelente noticia, es algo por lo que hemos peleado muchísimas organizaciones ambientales y que por fin se ha conseguido. El problema es que la condicionalidad sigue sin controlarse de manera adecuada y que no aplica a todas las ayudas. Por ejemplo, las ayudas que se dan a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, para inversiones también en materia de regadíos, no están sujetas a la condicionalidad. El segundo aspecto que nos gustaría destacar de la futura PAC y que nos preocupa es que el pago básico, que son unos 3.000 millones de euros al año en nuestro país, va a seguir primando en mayor medida a los regadíos frente al secano. De esta forma, en nuestro país seguimos teniendo un modelo, si finalmente el pago básico se monta como
como aparecen las últimas filtraciones que han aparecido al respecto, en el que, por ejemplo, un productor de tabaco en Extremadura en regadío podría cobrar unos 1.400 euros por hectárea, frente a un ganadero extensivo en pastos en la misma zona en Extremadura la Vera, que cobraría unos 60 euros por hectárea. Es un sistema profundamente injusto, puesto que es una ayuda básica a la renta y que, si todo, como digo, se aprueba finalmente con las últimas filtraciones que tenemos, indica que se va a seguir apoyando más a la agricultura de regadío frente a la agricultura extensiva o la ganadería extensiva. Otro elemento que nos preocupa es cómo se utilizarán los fondos de desarrollo rural, que son los que mayoritariamente en nuestro país se utilizan para las inversiones en regadíos, tanto nuevos regadíos como modernizaciones de regadíos, como las que ya apuntabas, Julia, de las que hablaremos próximamente, y que hasta el momento solo han servido para seguir acrecentando el impacto que la agricultura industrial tiene sobre el estado de los ríos y los acuíferos. Si no se ponen condicionantes claros a estas inversiones de regadío, por ejemplo, a las modernizaciones de regadío, para que supongan un auténtico ahorro de agua que beneficie al buen estado de los ríos y acuíferos, harán el efecto perverso. Serán ayudas que seguirán sirviendo para impulsar la agricultura de regadío en zonas en las que no hay agua, para impulsar modernizaciones de regadío que no ahorran agua para los objetivos de la Directiva Marco de Agua y que nos preocupan, a día de hoy nos preocupan. Desde nuestra organización lo que pedimos es una política agraria común que apueste por esta ganadería extensiva y esta agricultura extensiva de secano de alto valor natural frente a estos modelos industriales de regadío y de ganadería industrial que tienen un impacto claro sobre el estado de los ríos y los acuíferos. Muchas gracias, Celsa. Pasamos entonces a una siguiente cuestión, ¿no? Que sería bajar un poco de escala y preguntarnos cuál ha sido la evolución del regadío en España y qué impactos ambientales cree que están ocasionando, digamos, estos regadíos, por ejemplo, en relación con la sobreexplotación de ríos y acuíferos o en humedales tan emblemáticos como pueden ser Doñana o las tablas de Daimiel. Pues en nuestro país no es que el regadío sea bueno o malo per se, el regadío es malo cuando hay más superficie de regadío que la que admite la capacidad de los ríos y acuíferos para abastecer de agua, teniendo en cuenta que además hay que cuidar del estado de estos ríos, acuíferos y humedales y que hay que garantizar el abastecimiento a las poblaciones y para otros usos. A pesar de que en nuestro país el 41% de las masas de agua superficiales, o sea, los ríos, y el 45% de los acuíferos están en mal estado, se sigue apostando por un modelo de crecimiento de regadío, un modelo que nos ha llevado a tener casi 3,8 millones de hectáreas de regadío en nuestro país, que tienen un impacto no solo ya sobre la cantidad del agua, sino sobre la calidad de las mismas. De hecho, más del 50% de los acuíferos en nuestro país tienen problemas de contaminación difusa, en gran medida vinculados a los nitratos de origen agrario. Y tenemos un modelo de regadío que va creciendo, que se va modernizando, pasamos del riego por gravedad a riegos presurizados, principalmente por goteo, pero el problema es que no conseguimos evitar el impacto sobre el estado de los ríos y acuíferos. Y a esto se le suma que nuestro país, como tendréis todos y todas en mente, está señalado en rojo cuando se habla de los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Se prevé que la zona del Mediterráneo va a ser una de las más afectadas por este impacto del cambio climático, que podríamos llegar a tener en un futuro hasta un 20% menos de recursos hídricos disponibles y que ya hay acuíferos y ríos que no aguantan más regadío del que tienen en la actualidad. Y sin embargo vemos con preocupación cómo con políticas agrarias, esta PAC de la que hablábamos antes, o incluso con los futuros fondos de recuperación económica post-COVID, se sigue impulsando este modelo intensivo que, además de impacto sobre el estado de los ríos y acuíferos, tiene un impacto directamente sobre los agricultores y ganaderos extensivos, sobre los agricultores de secano en concreto. Si seguimos promoviendo el regadío por encima de la capacidad de los ecosistemas, en muchos casos lo que hacemos además es sobreproducir. Nos está pasando en el aceite de oliva por la transformación a regadíos superintensivos de los olivares, nos ha pasado en el viñedo, nos pasa con la apuesta por la ganadería industrial y lo que hacemos es sobreproducir, hundir los precios en el mercado de estos productos y arruinar a los productores extensivos. Directamente abandonan su actividad o a su vez se ven obligados a intensificar, con lo que se aumenta aún más el impacto sobre los ríos y los acuíferos.
Tenemos además un problema muy grave en España, que es el del uso ilegal del agua en regadío. Has mencionado, Julia, zonas muy importantes por su estado ambiental, Doñana y Daimiel, en las que ya el crecimiento de regadío por encima de la capacidad de los acuíferos ha supuesto un impacto sobre estos humedales de importancia internacional. Nos hablará Pedro sobre el estado del Mar Menor, pero es que hay muchos mares menores en España, por desgracia. Tenemos el Ebro, tenemos ya zonas de lagunas desecadas en Galicia, y por el crecimiento del regadío, por contaminación de la ganadería industrial, y es algo que no nos podemos permitir. Tenemos, por tanto, un crecimiento de regadío que nos supone impacto sobre el estado de zonas de alto valor ambiental, impacto sobre los agricultores y ganaderos extensivos que se ven obligados a abandonar o intensificar, y también impacto sobre las poblaciones. En algunos casos es paradigmático el del Alto Guadiana, no está asegurado un abastecimiento de agua de calidad en los pueblos y se tuvo que prever un trasvase desde el Tajo hasta la zona del Alto Guadiana para abastecer a esas poblaciones por sobreexplotación de los acuíferos y contaminación por nitratos de origen agrario. Es un problema complejo, es un problema con muchas vertientes económicas, sociales y ambientales, en los que sin lugar a dudas se tienen que poner de acuerdo las administraciones agrarias y las administraciones del agua para frenar este crecimiento del regadío donde ya no hay agua y, sobre todo, cortar de raíz el regadío ilegal. Pues César, has mencionado una cosa que es importante, ¿no? que la valoremos o que la analicemos con un poco más de detalle, que es la modernización de regadíos, que es una medida que desde muchas organizaciones agrarias y del propio Ministerio de Agricultura se plantea como solución o como medida frente al cambio climático y para reducir, digamos, el impacto del regadío. Entonces, te quería preguntar si tú crees que esta medida efectivamente es la solución para un regadío más sostenible o para adaptarnos mejor al cambio climático y, bueno, y en general, ¿qué efectos crees que tiene la modernización de regadíos? Pues por desgracia, Julia, la modernización de regadíos prometía precisamente ahorrar agua para mejorar este estado extremo de ríos y acuíferos, y lo que está sucediendo es precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de modernización de regadíos, lo que se busca es hacer un uso lo más eficiente posible del agua en la agricultura. Y hemos hecho el símil eficiencia igual a sostenibilidad. Y no es cierto, porque en realidad cuanto más eficiente es un regadío, y lo estamos viendo con las modernizaciones de regadío que se están financiando con fondos públicos en los últimos años, se lleva aparejado un mayor consumo de agua. ¿Por qué? Porque el agua que se ahorra con esa mayor eficiencia se usa para regar nuevas superficies que antes no se regaban, para poner cultivos con mayor valor añadido pero que necesitan más agua, para hacer dobles y triples cosechas, como pasa, por ejemplo, en la zona del Mar Menor. Entonces, el equívoco parte de decir que cuanto más eficiente es un regadío, más sostenible. No, eficiencia es una condición necesaria, pero no suficiente. Esto está de sobra estudiado por numerosos informes académicos, evaluaciones incluso de la propia Comisión Europea, y además lo que pasa es que cuando se moderniza un regadío y se utiliza el agua que se ahorraba para regar más, estoy perdiendo capacidad de adaptarme al impacto del cambio climático del que hablábamos en la pregunta anterior. O sea que estas modernizaciones de regadío, tal y como se están haciendo hoy en día, son un ejemplo de mala adaptación al cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que se nos pone como la solución, se siguen invirtiendo miles de millones de euros en modernización de regadío y, de hecho, se ha anunciado un nuevo paquete de inversiones de unos 700 millones de euros por parte del Ministerio de Agricultura en modernizar 100.000 hectáreas de aquí a 2026, y estamos preocupados porque si realmente no se ponen condicionantes claros a estas modernizaciones de regadío, en 2026 tendremos un sistema aún más insostenible, y a lo que estaremos llevando a muchos agricultores regantes que han apostado por modernización de regadíos para ser más sostenibles es, al contrario, un suicidio hídrico. Necesitamos, por tanto, coherencia en la aplicación de las políticas públicas, condicionantes claros a estas modernizaciones de regadío para que el agua ahorrada sirva para mejorar el estado de los ríos y acuíferos, y necesitamos además que todas estas inversiones se empaqueten en un gran plan estatal de regadíos en el que vayan todo tipo de inversiones de las comunidades autónomas, del Ministerio de Agricultura, y que pase evaluación ambiental estratégica. Porque al final son muchos goteos de pequeños proyectos cuyo impacto se mide de manera aislada, pero no tenemos la visión completa, el impacto acumulado.
Desde luego no podemos seguir permitiendo que se inviertan fondos públicos en medidas que suponen una mala adaptación al cambio climático, porque, como decía, llevan a un callejón sin salida a los regantes y a la agricultura de secano. Pues muchas gracias, Celsa. Vamos, si te parece, a pasar con otra de nuestros ponentes, Concha Faveiro. Y contigo, Concha, queríamos abrir otro eje, que es que normalmente hablamos de la agricultura, hablamos del regadío, cuando en realidad tendríamos que hablar de las agriculturas en plural, porque hay distintos modelos, y de los regadíos en plural, porque hay muy diferentes modelos. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poco de la agricultura convencional, de la agroecología, ¿no? De cuáles son las propuestas de la agroecología frente a la agricultura convencional, desde la perspectiva del agua y del impacto en los ecosistemas del agua. Entonces, nos gustaría que, bueno, pues por empezar por una punta, que nos contaras un poco, en tu opinión, cuáles serían esos impactos de la agricultura convencional, bueno, pues sobre la calidad del agua y sobre los flujos de contaminación del agua. Adelante, Concha. Muchísimas gracias, Julia. Yo voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para acompañar mis palabras. El agua es sin duda uno de los elementos más importantes y más valiosos para la agricultura y para la humanidad. Y aunque la gran parte de nuestra superficie del planeta, 2/3, es agua, y además parece que forma parte de un ciclo que nunca se agota, hay dos cuestiones importantes que pueden poner en riesgo su uso, que son la disponibilidad y la calidad. La mayor parte del agua es salada y, por tanto, pues no utilizable para la mayoría de los usos. Y de entre todos esos usos, la agricultura es la que hace un mayor consumo, ¿no? Casi el 75%. Por tanto, el modelo de agricultura que se elija, pues va a tener un grave impacto y un gran impacto sobre este recurso. Existen evidencias clarísimas sobre la contaminación de aguas de consumo humano con plaguicidas, sobre todo en los países más desarrollados, con una alta utilización de consumo de productos agroquímicos. En Iowa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, más del 80% de las muestras de agua analizadas se encontraban con 2 o más pesticidas, entre ellos el alacloro y la atracina, que tienen, están con posibles efectos cancerígenos, ¿no? Incluso en las aguas tratadas para potabilizar, ¿no? Y en España también, en Almería, pues gran parte de las muestras de agua con mucha frecuencia se encuentran cantidades importantes de endosulfán y clorpirifos. Parece que los tratamientos de potabilización no son capaces de eliminar del todo estos plaguicidas. Otro problema importante también es la utilización del exceso de fertilizantes. También, pues, muy claro en los países más industrializados, donde se practica esta agricultura convencional de altos insumos. El exceso de nitratos en las aguas superficiales pues genera eutrofización, de la que hablaremos enseguida, pero también esos nitratos son arrastrados a las aguas subterráneas. El exceso de nitratos tiene problemas además agronómicos y sobre la salud. Cuando hay exceso de nitratos en el suelo, las plantas lo absorben y cierta parte forma parte de sus estructuras vegetativas, en contra o desequilibrando la estructura reproductiva frente a la vegetativa, que genera esto, pues, el encamado y la posible pérdida de la cosecha. Pero la parte que es absorbida de lujo sin formar parte de las estructuras de la planta se acumula tal cual en forma de nitrato y eso pues, genera problemas de salud en quien lo consume. Un minuto. El problema de salud más grave es la metahemoglobiosis, pero bueno, pues también se ha visto pues, algunos problemas de cáncer.
Otros problema derivado del uso del mal uso del recurso es la colmatación de embalses por la sedimentación derivada de la erosión, que puede generar problemas tanto de inundación en el medio rural como en el medio urbano. Un problema también importante en los cursos y masas de agua es la eutrofización por el uso de fertilizantes nitrogenados y fosforados, que bueno, nos comentarán seguramente con más detalle a continuación, ¿no? Y el último efecto, quizás el más conocido en general, es el de la disminución de los niveles freáticos, ¿no? Que por el aumento como ya nos ha comentado Celsa, por el aumento de la superficie de regadío y de la cantidad de agua que se emplea en esos regadíos. Los agricultores, aunque encuentran el agua excavando en sus propias lindes, deben entender que ese agua no forma parte de su sistema privado, ¿no? Y simplemente se puede hacer uso de ella y a veces, y en muchas ocasiones, muy mal uso. En nuestro país ya hemos visto pues, que está aumentando esa superficie en pro de cultivos de alto valor económico, pero con muy baja eficiencia en el uso del agua. Y a la vez el uso de ese riego va asociado a un mayor uso de agroquímicos que se hacen necesarios en el paquete tecnológico de altos insumos. Y por tanto, pues también aumenta el riesgo de contaminación y de percolación y de contaminación de los acuíferos. Gracias, Concha. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles serían las propuestas de la agroecología para reducir estos impactos que estás comentando? Pues mira, lo voy a comentar a través de los 13 principios consolidados por el panel de expertos de alto nivel de la Comisión Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que nos marca, y me gusta esta imagen porque indica que son importantes los 13 principios, no algunos de ellos y otros no, sino el conjunto de ellos. Los principios de reciclaje y reducción de insumos lógicamente llevan a reducir e incluso a no emplear fertilizantes ni fitosanitarios químicos de síntesis. La salud del suelo, como vimos en la sesión anterior, esa salud, ese suelo sano desde el punto de vista físico, químico y biológico, consigue una mejor estructura con una mejor retención de agua que no se va a perder por percolación y va a quedar a disposición de los cultivos, permitiendo por tanto un ahorro de un menor uso consultivo en realidad. La salud animal reduce el uso de fármacos veterinarios que pueden también contaminar las aguas. Cualquier forma de biodiversidad, sean setos, sean rotaciones, sean en policultivos, en cualquier manera siempre genera una mayor cobertura vegetal, que es la mejor protección para el suelo contra la erosión, evitando también, por tanto, la colmatación, el arrastre de contaminantes y la eutrofización. La diversificación económica permite la posibilidad de reciclar y de reutilizar y, por tanto, de reducir los insumos necesarios en la finca, y así se pone ya de manifiesto como la sinergia, conocer y mejorar la sinergia entre todos los procesos que he comentado hasta ahora, pues es fundamental. La co-creación de conocimiento, que se ve en dos aspectos. Por un lado, la transferencia horizontal de conocimiento, lo que llamamos de campesino a campesino, pues les ayuda a compartir métodos, técnicas, incluso materiales para mejorar el ahorro de agua y no contaminar. Pero también la investigación participativa, que incluye a todos los agentes del sector, aumenta la cantidad de enfoques, pero también asegura que se llevan a cabo los resultados, o se ponen en marcha los resultados de esa investigación generada por todos y, por tanto, muy bien asumible. En el sentido, pues, a otra escala, el principio de participación nos incita a todos y a todas a asumir nuestros deberes individuales, así como a exigir nuestros derechos comunes. Y los principios 9, 10, 11 y 12 hacen referencia a la necesidad de complicidad entre todos y todas, entre productoras y consumidores, entre sector primario, secundario, terciario, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, entre iniciativas públicas e iniciativas privadas, para conseguir la meta común de preservación del agua.
Y bueno, pues un poco más concreto, pero muy breve, la producción ecológica, a partir de sus técnicas básicas, están siempre dirigidas a la preservación del suelo y el agua, están muy ligados entre sí, evitando la erosión, la contaminación, tanto por fitosanitarios como por fertilizantes o fármacos veterinarios, y mejorando la posibilidad de aprovechar el agua en el suelo. Muchas gracias, Concha. Has planteado un montón de ejes, ¿no?, que deberían llevarse a cabo de forma integrada y quizá ahora mismo sería interesante cuáles serían, digamos, las actividades más urgentes o prioritarias, ¿no? Es decir, cuáles serían un poco los pasos a dar en esa hoja de ruta, pues, para una agricultura que sea más respetuosa con los ecosistemas del agua. Bueno, pues lo primero que deberíamos de hacer es cumplir con lo que nos hemos marcado nosotros mismos, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, que incluye ese sexto objetivo de conservación del agua de los ecosistemas acuáticos, y que la producción ecológica, la agroecología, contribuye en más de la mitad de ellos a poder obtenerlos, ¿no? Eso a nivel planetario. A nivel europeo tenemos también otros compromisos a través del Pacto Verde Europeo, tanto sus dos estrategias, la estrategia del campo a la mesa y la estrategia europea de biodiversidad, que, bueno, pues si se cumplen, van a llevar a un aumento del 25% de la superficie agraria útil en producción ecológica y a una reducción en el uso de esos productos sintéticos contaminantes. Y en la estrategia de biodiversidad, pues hago mención especial también, pues, que incluye la preservación de los ecosistemas acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Concretando en el propio sector ecológico, bueno, pues es necesario que sigamos progresando en la aplicación de las prácticas agroecológicas que colaboran en la conservación del suelo y del agua, en que se aprovechen ciertas nuevas tecnologías para la monitorización, para el seguimiento de los cultivos o del contenido en los suelos, quizás los servicios de asesoramiento que quizás requerirían un poco más de enfoque más agroecológico, la reducción en el uso de plásticos y algunos contaminantes, y también, bueno, pues buscar relaciones estrechas entre los consumidores y los productores para transmitir el verdadero valor de los productos ecológicos en la conservación y tanto de la disponibilidad como de la calidad del agua que hablaba al principio. Como profesora que soy, no puedo evitar indicaros alguna bibliografía. Bueno, estos dos números específicos de nuestra revista AE y de la revista Leisa, especializados en el agua, pues si quieren ustedes ampliar más información. Y por último, como compromiso, pues ya para todos, yo creo que todos somos responsables con nuestras acciones individuales, puntuales con el voto y diarias con la compra, del rumbo que deben seguir los sistemas agroalimentarios. Y bueno, y en SEAE les esperamos con los brazos abiertos para intentar ayudarles en esas decisiones que deben tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha, por esa panorámica, ¿no?, sobre propuestas generales y también de propuestas más concretas para esa hoja de ruta. Y es el momento de pasar ya a ver un problema concreto, a un caso real, a un caso concreto, donde analizar realmente, bueno, pues hasta dónde puede llegar esos efectos o esos impactos negativos, ¿no?, de un modelo agrario insostenible y que realmente no se demuestra compatible con la conservación de los ecosistemas. Estamos hablando del caso del Mar Menor y, bueno, le damos la palabra a Pedro García. Y, bueno, bienvenido, Pedro García, también gracias por participar. Y queríamos preguntarte, bueno, en tu opinión, ¿cómo crees que ha cambiado el estado del Mar Menor en estos últimos años y cuál es la situación actual? Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Casi que empezaría por el final, por la segunda parte de la pregunta. Y la situación del Mar Menor es hoy mismo, por ejemplo, tan preocupante
como para que desde el gobierno de la región de Murcia se reconozca que los datos que se han tomado a lo largo de los últimos días muestran la posibilidad de que próximamente se produzca de nuevo un episodio de mortalidad masiva de la fauna del Mar Menor. Otra cuestión sería saber si con seguridad esos datos muestran efectivamente que eso puede ocurrir de manera inmediata, o el gobierno regional intenta, en una situación de cierta desesperación, ahí a las puertas de una manifestación en los próximos días en protesta por la situación del Mar Menor, si intenta echar balones fuera y, como viene haciendo desde hace ya un tiempo, culpar a otros y culpar principalmente al gobierno del Estado español de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ha ocurrido en el Mar Menor yo creo que es un ejemplo tal vez de los mejores a nivel internacional, desde luego a escala del Estado español o de la Unión Europea. Es uno de los mejores de hasta dónde se puede llegar de manera bastante transversal a perjudicar distintos sectores, distintas actividades humanas, desde luego a generar un impacto de unas proporciones descomunales en los ecosistemas, mirando para otro lado durante muchos años ante el incumplimiento de la normativa en general. Todos coincidimos en que el Mar Menor es un lugar en el que podemos encontrar prácticamente todos los grandes problemas ambientales que se conocen en general en los espacios litorales: un urbanismo masivo, descontrolado, sin planificación, un crecimiento de todas las infraestructuras de todo tipo, las ligadas a ese desarrollo económico, urbanístico principalmente, o turístico, un legado minero, de contaminación minera importante. Y desde la llegada de las aguas del trasvase del Tajo a final de los años 70, principios de los años 80, es también el resultado, es un ejemplo maravilloso de las consecuencias de una agricultura intensiva que va mucho más allá de lo que se planifica inicialmente, y sobre todo se practica y se incrementa sin ningún tipo de control. Las primeras denuncias que intentaban que las autoridades tomaran medidas para atajar el problema principalmente derivado de la llegada de nitratos de origen agrícola al campo de Cartagena en primer lugar, y desde el campo de Cartagena al Mar Menor, se remontan ya a aproximadamente unos 20 años, desde que se interpuso la primera queja ante la Unión Europea. El Mar Menor, como otros lugares que reciben contaminación por nitratos de origen agrícola, ha tenido un reconocimiento de esa contaminación desde hace tiempo, pero también es uno de esos buenos ejemplos en los que se ha comprobado que la existencia de las leyes no era suficiente para terminar atajando el problema. Y, por tanto, en ese sentido, yo creo que el Mar Menor también se ha convertido en un referente a ese nivel, a nivel del incumplimiento de las normativas, y especialmente las que afectan a la contaminación de origen agrícola, que debería de hacer, desde nuestro punto de vista, que las autoridades a los distintos niveles, las autoridades regionales, la estatal y la comunitaria, llevaran a cabo ese cumplimiento que se ha demostrado ineficaz, inexistente a lo largo de los últimos años. Y para terminar, yo creo que el Mar Menor también resume, también como pocos lugares, cómo la población afectada indirectamente por estos problemas termina estallando, termina dándose cuenta, tal vez demasiado tarde, de las consecuencias, en este caso también de ese crecimiento de la agroindustria disparatado, y termina reconociendo que este problema puede afectar negativamente al medio ambiente y a otros muchos sectores. Bueno, gracias, Pedro. Y quería preguntarte qué papel crees tú que ha jugado el regadío en todo esto, ¿no? En el desencadenamiento de este deterioro tan grave de la laguna del Mar Menor. Bueno, afortunadamente, independientemente de mi opinión del papel que pueda jugar el regadío, en el caso de la comarca del Campo de Cartagena y de la problemática del Mar Menor, existen numerosos documentos, algunos generados, por ejemplo, por la moderadora,
de la charla de hoy desde hace bastantes años, en los que se apuntaba sobre las consecuencias de la llegada de las aguas, del exceso del agua generada por esa agricultura intensiva, incluso en los momentos de planificación de desarrollo de los regadíos. Con la llegada de las aguas del trasvase ya se advertía la necesidad de contar con ciertas infraestructuras. Algunas de ellas, de hecho, fueron ejecutadas, como redes, por ejemplo, de canales de drenaje y algún salmueroducto, que pretendía, en la medida de lo posible, paliar parte de esos problemas, ¿no? Y más recientemente hay algunos informes de distintos investigadores, algunos de los cuales han abandonado el comité científico, el comité asesor científico del Mar Menor, que era el órgano en el que en principio se deberían de plantear primero una evaluación de la problemática y luego la búsqueda de soluciones de cara a asesorar a la administración, principalmente la regional y desde luego también la estatal, en la búsqueda de soluciones, que reconocen el papel de la agricultura intensiva, del crecimiento excesivo de los regadíos en el campo de Cartagena como elemento fundamental, ayudado en menor medida, por ejemplo, por otra serie de vertidos, en parte por la llegada de aguas también contaminadas de origen urbano, especialmente asociadas a los problemas o a los momentos de lluvias torrenciales, pero existen numerosos informes que determinan efectivamente que es esa llegada principalmente de nitratos y en menor medida de fosfatos de la agricultura intensiva, algunos permanentes procedentes de ese exceso de agua que decíamos, que llega en forma de aguas de drenaje, en parte de aguas procedentes de desalobradoras, durante bastante tiempo desalobradoras ilegales, en parte, aunque también en menor medida, por el agua que se filtra y que aflora en muy diversos puntos de la ribera interior del Mar Menor, son el origen principal de ese problema. Luego, en ese sentido, la agricultura intensiva, tal vez si se hubiera practicado desde un principio de otra manera y en una superficie mucho menor, hubiera terminado generando también problemas de contaminación del Mar Menor, especialmente porque si no se hubieran tomado las medidas, pero en este caso esa agricultura intensiva, además, multiplicada por mucho. Hay que pensar que el campo de Cartagena ha pasado de las alrededor de 30.000 hectáreas previstas en un principio, con el trasvase de aguas del Tajo a una superficie que puede oscilar entre 55 y 60.000 hectáreas aproximadamente. Yo creo que no cabe duda, nadie duda, salvo una parte del mismo sector agrícola, que este es el origen principal. Lo paradójico es que desde el mismo sector se utilice el argumento, desde luego falaz y demasiado fácil, de que se está demonizando un sector necesario, que puede ser compatible con otros sectores y la conservación de la naturaleza del Mar Menor, y haciendo, bueno, pues intentando que el mensaje de victimismo cale en una población que, como digo, yo creo que ya no cree mayoritariamente en ese mensaje. Vale, muchas gracias, Pedro, y quedaría, digamos, una pregunta clave, que es, bueno, pues por dónde habría que reorientar este regadío del campo de Cartagena, pues para que realmente podamos tener un modelo agrario que sea realmente compatible con la conservación de la laguna. Bueno, aquí posiblemente es donde más discrepancias pueden existir a distintos niveles en la sociedad, en los sectores económicos implicados a nivel regional y en la política, ¿no? En la política también a distintas escalas, desde luego a nivel del planteamiento del gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y, al menos actualmente, el gobierno del Estado. Yo creo que hay algo en lo que sí que coincidimos en general casi todos los sectores. Hace apenas de un par de años o tres seguramente no era igual, y es que, por ejemplo, donde primero hay que actuar es en el exceso de regadío que hay en el campo de Cartagena, principalmente de forma ilegal, ¿no? Hace unos años el mismo sector agrícola negaba que el campo de Cartagena pudiera contar con superficies de regadío sin autorización más o menos importantes, y afortunadamente en el último año, a partir de que la Confederación Hidrográfica del Segura, que antes también miraba para otro lado, haya reconocido la existencia de alrededor de unas 8.500 hectáreas de regadíos, parece evidente, y creo que
prácticamente está reconocido por todos los sectores, lo primero que hay que hacer es actuar en la reducción de esa superficie ilegal del campo de Cartagena, y yo creo que a partir de ahí llegarían las discrepancias, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la mayor parte de las organizaciones que llevamos trabajando desde hace años en el Mar Menor, hay que buscar las soluciones principalmente en el origen del problema, y el origen del problema es principalmente la planicie agrícola del campo de Cartagena, y en ese sentido, además de reducir la superficie ilegal, desde nuestro punto de vista habría que introducir restricciones, controles sobre la superficie legal, por ejemplo, el número de cosechas, por ejemplo, en el volumen de agua que se utiliza para los cultivos. Hay que introducir mejoras considerables en la forma en que se realizan las prácticas agrícolas, desde el control de abonado, el tipo de abonados o las zonas en las que se aplican determinado tipo de abonados, como por ejemplo en la creación de soluciones basadas en la naturaleza, que pueden ser muy complejas y que incluyen desde la creación de setos, o por ejemplo la recuperación de los cauces que drenan al conjunto de la superficie agrícola del campo de Cartagena, o por ejemplo el control de la práctica agrícola y en relación a las pendientes, ¿no? Evitar que se labren en el sentido de la pendiente, evitar que los campos estén demasiado tiempo desprovistos de vegetación, dependiendo de la época del año y el riesgo de lluvias torrenciales, ¿no? Y luego hay otras muchas medidas que desde nuestro punto de vista deberían de primar el resto de las soluciones, principalmente pensando en la recuperación de la funcionalidad de ciertos ecosistemas que han ido desapareciendo a lo largo del entorno del Mar Menor y que han demostrado una función de depuración natural clarísima, reconocida en muchos trabajos, ¿no? En ese sentido, la recuperación de humedales alrededor de los espacios naturales protegidos que todavía existen, incluso de las zonas urbanas, la creación de filtros verdes para canalizar parte de las aguas de drenaje o parte de las aguas procedentes incluso de las crecidas, de las lluvias torrenciales, son algunos de los elementos en los que probablemente hay más discrepancia. Se habla desde otros sectores en la creación básicamente de infraestructuras del tipo estaciones de bombeo, plantas de nitrificación, incluso la asociación de una gran red de captación de aguas denominado colector norte y el posterior vertido de salmueras al mar Mediterráneo, que desde nuestro punto de vista, desde luego, no deberían de ser la solución definitiva, aunque en algunos casos tal vez sea imprescindible complementar soluciones basadas en la naturaleza con algunas infraestructuras, algunas ya existentes, como alguna desaladora, y algunas no existentes que podrían asociarse a las mismas, como podría ser algún elemento de nitrificación o algo parecido. En fin, en cualquier caso, el problema es demasiado complejo. Hemos estado durante demasiados años consintiendo, permitiendo que se haya llegado a donde se ha llegado. Se ha generado una economía de escala importantísima y el reto a todos los niveles es desde luego descomunal. Pues muchas gracias, Pedro. Si os parece, abrimos ahora el debate general, el debate amplio con todos los participantes. Yo voy a ir recogiendo las distintas preguntas que se lancen. Hay ya algunas preguntas en el chat, animo a que las sigáis planteando. Y si os parece, lanzaría una primera pregunta, en este caso a Celsa, acerca de, bueno, si hay una estrategia agraria en España o agrícola en España a largo plazo frente al cambio climático, o estamos, digamos, un poco a la espera de lo que viene de Bruselas. Es decir, si aquí nos limitamos a hacer lo que nos dicen en materia de paz y demás, o realmente estamos poniéndonos las pilas para afrontar el cambio climático en materia de agua y regadíos. Digamos que ni siquiera hay una estrategia a largo plazo de a dónde queremos que vaya la agricultura, la ganadería y alimentación en nuestro país, que es lo primero que deberíamos hacer, y no andar, como pregunta la persona del chat, siempre de forma reactiva. Ahora llega la granja a la mesa y entonces a regañadientes cumplimos con lo que nos pida la granja a la mesa. Vienen los nuevos objetivos de la PAC y tenemos que ir en el último momento a hacer un plan estratégico para moldarnos a lo que dicen los nuevos objetivos de la PAC. Primero hay que tener una visión, como digo, de Estado,
teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis climática, ambiental, del campo, sanitaria, o sea, tenemos que aprovechar tantas crisis para que sea una oportunidad histórica para ver hacia dónde necesitamos que sea nuestra alimentación, agricultura y ganadería en 2050 y cómo lograr esta transición agroecológica que en realidad creo que las personas que estamos aquí estamos impulsando desde los diversos sectores. Adaptación al cambio climático y mitigación, pues vamos haciendo lo que nos va pidiendo Bruselas, siempre pasando el 5 rozado. Sí, es verdad. Y continuando un poco con qué posición adoptamos o en qué medida la PAC supone una ayuda o todo lo contrario, hay otra pregunta también de Blanca que le podemos pedir a Concha que nos la responda acerca de si crees que la PAC favorece la agroecología o no, o todo lo contrario. Pues no la favorece ni la considera, vamos, ni la ve ni de lejos. La PAC parece ser incluso, vamos, el propio... A ver, los 10 objetivos de la PAC, el primer planteamiento inicial parecía que sí, porque incluía la posibilidad de objetivos medioambientales y que los Estados miembros debían justificar el dinero obtenido en función de la consecución de esos objetivos, pero la realidad es que, por ejemplo, el cambio a esta otra forma de sobrepago de pago verde que era antes, o greening, o los ecoesquemas, como se va a llamar ahora, está viéndose que en absoluto ha tenido en cuenta la posibilidad de que esta producción ecológica pueda colaborar a conseguir esos objetivos. Está siendo, pues eso, más de lo mismo, intentar, pues incentivando a las grandes productoras y grandes consumidoras, y además incluso ese paquete de consumo de altos insumos, ¿no? Que va a quedar favorecido porque, no sé, por ejemplo, hay un par de ecoesquemas que hacen referencia a utilizar planes de fertilización individualizado. Eso es sencillo para una gran explotación que tiene contratado a un ingeniero agrónomo agrícola. Pues es un ejercicio que hacen mis alumnos en clase, o sea, eso es muy sencillo para una gran empresa, ¿no? Pero no tan sencillo para un pequeño productor que va a tener que contratar a un asesor que le haga ese plan individualizado, ¿no? De fertilización o de protección fitosanitaria. Con lo cual, la respuesta clara y concisa después de mi rollo es que no, la PAC está mirando a otro lado, no tiene en cuenta en absoluto la agroecología. Sobre todo la agroecología, en el sentido amplio, implica a todo el sistema agroalimentario, no solamente al sistema productivo. Efectivamente. Gracias, Concha. Hay una pregunta para Pedro que, bueno, se aleja un poco de lo que serían los impactos de los sistemas agrarios y habla si podría ocurrir algo parecido a la albufera de Valencia, algo parecido al Mar Menor, aunque en este caso motivado por otro tipo de impactos como podrían ser el puerto de Valencia. No sé si quiere hacer alguna aportación en ese sentido, Pedro. O... Bueno, yo creo que sin conocer tan bien la situación de la albufera de Valencia, la albufera tiene un problema muy parecido al del Mar Menor, y la eutrofización derivada de la agricultura que se practica en todo el entorno del humedal es el elemento o uno de los dos elementos claves de esa situación de eutrofización, aunque había en principio una diferencia importante con el Mar Menor y era las características de sus aguas, ¿no? El Mar Menor era en ese sentido una laguna con un agua mucho más salina, y la albufera de Valencia era mucho más dulce, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, el problema ya está completamente desatado en la albufera de Valencia, y me imagino que en ese sentido las comparaciones son fáciles de hacer. Desconozco en este caso qué es lo que pasaría en relación a la obra del puerto, pero evidentemente la albufera de Valencia ya tiene un problema muy serio de eutrofización derivado de los vertidos que recibe, creo que también, aunque en menor medida, de aguas residuales, pero desde luego. Yo, si me permites, quería hacer un comentario en relación a las preguntas que habéis hecho anteriormente sobre la influencia de la PAC en la posible solución o incremento de los problemas de algunos de estos espacios. Y en ese sentido,
el Mar Menor es también un lugar en el que hemos comprobado en los últimos años cómo al final las políticas comunitarias no ayudan en lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza de los recursos, en reducir problemas de contaminación. Ahí citábamos el incumplimiento desde hace 20 años, de más de 20 años, de la directiva sobre nitratos. Se obliga al Estado, a la región de Murcia en este caso, a la declaración de la zona vulnerable, a reconocer la contaminación, se acuerdan una serie de medidas y lejos de solucionarse el problema, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años es que se ha incrementado. Incluso muy recientemente, desde que las organizaciones hemos interpuesto distintas quejas ante la Unión Europea, el problema no solo no se ha mitigado, sino que hemos vuelto a tener un episodio muy grave de mortalidad, el mayor conocido en la historia del Mar Menor. Y paralelamente, la información de la que disponemos, que no es toda, nos muestra cómo, por ejemplo, solo en el año 2019 el campo de Cartagena recibió casi 30 millones de euros de subvenciones a la política agraria comunitaria dirigidas al sector de la fruta y las hortalizas, y algunas de esas empresas están siendo investigadas en el caso Topillo, en el procedimiento judicial que investiga la implicación de una enorme cantidad de empresas, principalmente agrícolas, en la contaminación del Mar Menor por diversas causas también, desde la existencia de desaladoras ilegales y el vertido a canales de drenaje del Mar Menor de esas salmueras a otros aspectos, ¿no? Hace pocos días tuvimos la visita del comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea y bueno, destacábamos o recordábamos ese papel que la Unión Europea está teniendo en la financiación, ¿no? Por ejemplo, hemos comprobado también el campo de Cartagena, yo creo que es un gran ejemplo a nivel internacional de que el ahorro de agua con, por ejemplo, sistemas como el goteo, sistemas de goteo, no necesariamente supone un ahorro de agua, sino que al final desemboca en un incremento de las superficies, ¿no? O, por ejemplo, la llegada de nuevas tecnologías, algunas de ellas con una financiación muy importante de fondos europeos, es el caso de las grandes desaladoras, por ejemplo la desaladora de Valdelentisco, en lugar de utilizarse para cubrir supuestamente déficit de agua, para lo que han contribuido, como ha reconocido incluso la Administración del Estado, es para suministrar agua a superficies de regadío ilegal. Luego, en ese sentido, yo creo que, desde luego, la responsabilidad de Bruselas y de las políticas agrarias comunitarias en situaciones como esta es muy, muy elevado. Gracias, Pedro. Esto último que has comentado de la eficiencia del regadío por goteo nos devuelve un poco a una pregunta que quería lanzar un poco general y que enlaza con dos preguntas que lanza Carmen, ¿no? O sea, por un lado, parece ser que ahora mismo tenemos unas demandas consolidadas de regadíos, de hecho, incluso legales, de concesiones de derechos, que podrían, en principio, estarían por encima, digamos, de los recursos hídricos disponibles. Esta situación se va a agravar más con el cambio climático y, por lo tanto, esto es un problema que tenemos que afrontar. Y a la vez, digamos, ¿cuál es la respuesta frente a este desequilibrio creciente entre recursos disponibles y demandas consolidadas, incluso legales? Bueno, pues hay una huida hacia adelante, plantea Carmen, ¿no?, de proponer desde el sector, pero muchas veces también desde los propios poderes públicos, desde las propias consejerías de Agricultura o Ministerio de Agricultura, permanentemente estrategias de oferta de recursos hídricos que llaman no convencionales, que es una denominación ya bastante obsoleta, ¿no? Es decir, reutilización de aguas residuales, incluso desalación marina, como solución o como justificación para decir que no hay problema y que se puede seguir con este modelo, digamos, de crecimiento del regadío, ¿no? Entonces, plantea que cómo podemos explicar que esto no es así, que lo que estamos, además, con este modelo agroexportador es exportando el agua que no tenemos de las zonas más secas a las zonas más húmedas de Centro Europa. Por ejemplo, con los indicadores de huella hídrica se ve muy bien y que lo que tenemos que hacer un poco es mandar para la fiesta, es decir, no podemos seguir creciendo del regadío y tenemos que tomarnos en serio que el agua es un bien crecientemente escaso en el marco del cambio climático, que no va a haber energía renovable para toda la desalación marina que querríamos y nos gustaría instalar,
o que la reutilización de aguas residuales tiene también otros impactos. Por ejemplo, llega menos agua a los ríos que se quedan sin caudales circulantes, o induce nuevas demandas porque cuanta más agua llega a un territorio, más crecen, digamos, los consumos esperados, ¿no? Entonces, yo no sé si Celsa, Concha, también Pedro, queréis hacer alguna breve intervención en ese sentido de si creéis que hay una huida hacia adelante y un poco cuál sería el mensaje en relación con agua y cambio climático, ¿no? Si estos recursos no convencionales son la solución o no. Pues yo, si me permitís, me lanzo. Han dado varias claves de lo que es un ejemplo de una huida hacia adelante. El primero, y es, por ejemplo, en el Alto Guadiana es paradigmático. Hay más derechos de agua concedidos que el agua que ya se podía sacar. Entonces ya ahí tenemos un problema porque hay gente que legalmente tiene derecho a sacar un agua que ese agua no existe. Cuando se han invertido fondos públicos para rescatar derechos, lo que realmente se han rescatado han sido derechos de papel, no agua real. No estamos hablando ni siquiera ya del problema de la ilegalidad, que es creciente y un tema de competencia desleal, como decía antes. Entonces hay un problema de más derechos que el agua disponible. Luego está el que seguimos con políticas de oferta. Bueno, pues ¿cómo damos solución? Con nuevos recursos que decías, Julia. Y eso, el utilizar aguas regeneradas de terciarios que están siendo el único caudal que se aporta a ríos, a humedales, etcétera, si no lo sustituyo al final el bombeo por ese agua regenerada, sino que estoy ampliando el agua disponible, incremento aún más el círculo vicioso en el que estamos metidos. Y luego, en cuanto a soluciones, pues por un lado reorientar los fondos públicos para que no sigamos con esta política de oferta y empecemos a gestionar la demanda disponible de agua. El papel de los mercados, lo que también señalaba Concha, es muy importante. ¿Qué papel jugamos cada una de las personas que queremos comer tomates todo el año, frutas y hortalizas todo el año, toda la variedad disponible que encontramos en los supermercados? ¿Eso se produce en el Mar Menor? Entonces, si al final queremos comer de todo el año, tendremos que asumir estos impactos. Y si no, tendremos que ir a una dieta variada, saber lo que toca por estación y además apostar por un precio justo para los agricultores y ganaderos que lo hagan bien. Porque lo que tampoco podemos pretender es que el peso de la conservación recaiga sobre un sector, el de agricultores y ganaderos responsables, respetuosos, que están haciendo, como decía Concha, buenas prácticas a sus espaldas, las echan a sus espaldas, y que luego en los que lo hacen mal, los que contaminan, lo paguemos todos. Entonces es un montón de elementos que hay que conjugar, pero también el analizar cada uno en nuestra casa, en la medida de nuestras posibilidades, cómo nuestro comportamiento, cómo nuestros hábitos diarios, nuestra alimentación influyen también en que se vaya cada vez escalando más estos modelos intensivos de producción de alimentos. Gracias, Celsa. No sé, Concha, si quieres apuntar algo. Sí, nada, darle las gracias, perfecto. Y apuntar, sí, que además de lo que habéis mencionado de los programas de gestión de la oferta y de gestión de la demanda, recordar que la Directiva Marco de Agua se nos habla de gestionar el agua como un activo ecosocial, ¿no? Y de hacerlo de una forma participativa. Esperar que nuestros políticos tomen las decisiones correctas quizás es un poco ingenuo por nuestra parte. Porque bueno, pues su visión es un poco cortoplacista, ¿no? a sus 4 años de mandato. Entonces, bueno, quizás de Bruselas lo que sí que nos debería llegar es una obligación a que las políticas públicas de gestión de agua se hagan con participación ciudadana, con pues eso, la presencia de sociedades y de entidades expertas y con grandes conocimientos sobre el tema, para poder llegar a todos y sobre todo, pues eso, buscar soluciones. A mí me ha gustado mucho la palabra, la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, que generalmente pues, son gratuitas y además aportan más beneficios que solo el que estamos buscando. Gracias, Concha. Quizás uno de los problemas que tenemos para digamos, avanzar muchas veces es porque encontramos piedras y a veces rocas en el camino, ¿no? Y una de ellas es que precisamente el sector de agricultura quizás más intensiva, más convencional, pues a veces ejerce de lobby y tiene unas relaciones privilegiadas como actor, ¿no? O como sector con los poderes públicos y con la toma de decisiones que otros actores
como puede ser otro tipo de agricultores y agricultoras o los ciudadanos, no tenemos, ¿no? Y devuelvo en ese sentido la pelota a Pedro García. No es una pregunta, pero sí es un comentario que aparece, ¿no? En este sentido, ¿no? De cómo en el Mar Menor él plantea, bueno, pues que hay una relación privilegiada, ¿no? Un poco en clave electoral entre el gobierno regional y bueno, y los agricultores, por lo menos los agricultores de este modelo de agricultura industrial, y donde hay por un lado pues objetivos electorales por un lado y objetivos económicos en el caso del sector por otro, que coinciden o que establecen sinergia, y que eso habla también de las empresas químicas y que hace mucho más difícil, digamos, el avanzar hacia otro modelo, ¿no? Entonces, no sé, Pedro, si quieres comentar algo en este sentido. No era una pregunta, era un comentario, pero bueno, por si quieres añadir o matizar algo. Bueno, yo creo que en fin, cada día se habla más del papel del ciudadano de a pie a la hora de decidir sobre lo que se consume y la influencia que esto puede llegar a tener en los mercados, en la fabricación o en la producción de determinados alimentos. Pero yo creo que aquí sobre todo lo que hay que hacer es utilizar esa fortaleza que tenemos en general, también las organizaciones. Hemos aprendido mucho en los últimos años, las organizaciones de defensa de la naturaleza, las de pequeños productores, la agricultura ecológica, y presionar y yo creo que donde hay más posibilidades de cambiar esto, ¿no? Y creo que en ese sentido el papel de la Unión Europea es clave, es fundamental. Y yo estoy convencido que lo que ahora mismo está ocurriendo en general en muchas de las planicies agrícolas, por ejemplo, costeras, en el sureste de la península ibérica, sur de Alicante, región de Murcia, pero también, por ejemplo, en las planicies agrícolas o peritoriales de Almería, alguna zona de Granada, no sería posible sin la financiación europea, sin la financiación directa y la financiación indirecta, y sin los mercados europeos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el grado de responsabilidad en general de cualquier consumidor puede parecer más o menos el mismo, pero la realidad no es la misma, dependiendo de hacia dónde termine yendo el producto, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, lo mismo nos ocurriría a nosotros con muchos productos fabricados en el sureste asiático y en otros lugares. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay que exigir, hay que poner en evidencia también, especialmente en la Unión Europea, hay, por ejemplo, que exigir que no sigan llegando fondos de la Unión Europea directos o indirectamente a un sector agrícola que no solamente no está cumpliendo con la normativa, sino que, como ocurre en el Mar Menor, genera unos impactos de un coste descomunal. Fijaos que, a pesar de la situación del Mar Menor y todo lo que se está diciendo, en la totalidad de los presupuestos que se manejan a la hora de plantear posibles soluciones, sean cuáles sean esas soluciones, es decir, vayan más o menos en origen o vayan destinadas a hacer infraestructuras al final de tubería, como las que comentábamos antes, las terminamos pagando con dinero público, con dinero mayoritariamente del Estado y de la Unión Europea, ¿no? Luego, en ese sentido, yo creo que el reto y la pelota está en gran medida sobre la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es muy importante además lo que está ocurriendo a nivel regional, local y regional en algunos sitios, con este levantamiento de la opinión pública. Es curioso, en el entorno del Mar Menor, yo no creo que haya en España y en Europa un lugar donde haya tal cantidad de organizaciones, de plataformas ciudadanas de todo tipo, pidiendo no el cumplimiento de las leyes, ¿no?, sino figuras de protección nuevas que tal vez no lleguen a funcionar nunca porque no existen. Y yo creo que es un reflejo precisamente de la incredulidad que la gente, una vez que llega a enterarse de lo que ocurre realmente, de la incredulidad en las leyes y en las instituciones, ¿no? Y entonces eso hace que incluso se planteen posibles nuevas leyes que a lo mejor tienen en algún sitio lejano y que no está comprobado que funcionen mejor o peor, cuando aquí tenemos leyes que, si la justicia funcionara y la administración funcionara, deberían de ser más que suficientes para que esos problemas se solucionaran y desde luego no hubieran llegado a donde han llegado, como es en el caso del Mar Menor o en otras planicies litorales. Gracias, Pedro. Estamos hablando del papel de la Unión Europea, todos le estamos otorgando muchísima importancia, y volviendo al tema de la PAC, a mí hay una cosa que me preocupa, y es que, y si no estoy en lo cierto, Celsa, me corriges,
con respecto a ediciones anteriores de la PAC, ahora se aplica mucho más el principio de subsidiariedad, es decir, que va a haber más libertad para que los Estados miembros hagan, digamos, terminen de ajustar la PAC a su medida. Entonces, mi pregunta es, ¿eso en el caso concreto de España es una buena noticia o una mala noticia? Y la segunda pregunta es, ¿qué margen tenemos para todos esos fallos y todas esas deficiencias que hemos visto en la PAC, digamos, general, la que sale de Bruselas? ¿Qué margen tenemos en España para mejorarlo? O si realmente ese margen se va a utilizar para lo contrario. Pues yo comparto tus dudas, Julia. Efectivamente, el nuevo modelo de pago por resultados lo que le pide a los estados es: te doy manga ancha para que te hagas un traje a medida, y lo que quiero luego en 2027 es que haya más población de aves esteparias, que se asegure una renta digna para el sector primario. ¿Cuál es el problema? Que en materia de agua hay carencias. Me parece que el indicador con el que nos van a medir es consumo de agua en regadío, para empezar. Y nosotros lo que pedimos es estado de las masas de agua, porque yo puedo bajar un poquito mi consumo de agua en regadío y seguir teniendo machacadas, o como contaba Concha, contaminadas los ríos, los acuíferos, los humedales. Oportunidades todas, porque como digo, es un traje a medida. Se puede hacer una PAC de cero, se puede hacer una PAC en la que las ayudas a la renta ayuden más a la ganadería extensiva y a los cultivos de secano, en la que se primen estas buenas prácticas que decía Pedro, de conservación de setos, muretes, la agroecología que nos comentaba Concha, y llegar hasta el punto final, el consumidor final, sobre temas de alimentación. O sea que podríamos hacer maravillas. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos, ya lo habéis hablado, hay muchos votos, hay muchos derechos adquiridos, hay mucho sector con mucha capacidad más de influencia, que por desgracia el que tenemos las organizaciones que representamos los intereses de la sociedad civil, y me temo que por las noticias que tenemos, como decía, va a cambiar poco. Seguirá habiendo más apoyo al regadío frente al secano, a producciones industriales frente a producciones de alto valor natural, y volveremos a perder otros 7 años de programación. Y lo que no sé es cómo nos encontraremos en 2027, si seguirá habiendo agricultura y ganadería familiar y extensiva, si seguiremos teniendo productos ecológicos para las personas preocupadas por nuestra salud, porque lo que no se puede es seguir utilizando los fondos públicos de manera infinita para este modelo dañino. Gracias, Celsa. Y bueno, estamos viendo lo importante que son las políticas europeas, el papel de Bruselas, las limitaciones, lo estamos viendo ahora mismo, lo acaba de contar Celsa, y por lo tanto volvemos también al otro tejado, ¿no? Al tejado de qué podemos hacer los ciudadanos. Yo te quería preguntar, Concha, si estamos dando pasos los ciudadanos, cómo va esa relación de los ciudadanos a la hora de apoyar la agroecología o modelos agrarios más sostenibles. Es decir, si estamos donde estábamos, si estamos avanzando, si estamos mejor que hace 10 años, por ejemplo, si hay líneas, digamos, prometedoras, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, a ver, estamos mejor que hace 10 años, algo mejor. A ver, yo quizás mi impresión quizás está extremando, ¿no?, las situaciones en la campana esa de Gauss de la normalidad. Es verdad que hay muchas iniciativas extraordinarias muy bien planteadas que están poniendo en marcha proyectos con muy buenas intenciones, pero en muchos casos a veces pues les pasa que con falta de asesoría, con falta de apoyo, y a veces también pues con falta de mercado, ¿no?, de llegar a cierto mercado. Y también, por otro lado, pues tenemos otro gran grupo de población que cada vez piensa más que la tecnología nos va a salvar de todos los problemas que hemos inventado, que hemos creado con la misma forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sigue siendo muy necesaria la información, la formación, la co-creación del conocimiento, escuchar todas las voces para buscar soluciones entre todos y al final ponerlas en marcha entre todos. La ciudadanía estaría dispuesta a reducir su consumo de lujo, como hablaba antes con los nitratos, tomates en enero, si le explicamos claramente qué es lo que significa eso y se le dan alternativas de qué otras formas de alimento puede adquirir con vitamina C en esa época, ¿no?
pero es necesaria esa tarea de divulgación, de información y de escucharnos todos unos a otros, ¿no? No solamente, bueno, escuchar a esos lobbies con la voz más alta y más grave. Gracias, Concha. Hay una pregunta que yo lanzaría a los tres ponentes para que la respondéis quien queráis, y que tiene que ver, bueno, la lanza Begoña sobre la contaminación por nitratos, ¿no? ¿Qué es lo que deberían incorporar respecto a la contaminación por nitratos los planes hidrológicos? Yo añadiría, bueno, que tenemos ya varias décadas de aplicación de la Directiva Europea de Nitratos. No parece que la aplicación de la directiva de nitratos haya conseguido atajar el problema. Los nitratos se han seguido extendiendo, cada año tenemos más acuíferos y más masas superficiales contaminadas por nitratos. Y, bueno, ¿qué creéis vosotros que tendría que ser el paso siguiente más contundente con respecto a la contaminación por nitratos? Ya hemos visto que, o por lo menos tal y como está ahora mismo la aplicación de la directiva en España, está sirviendo de poco. Las medidas que aparecen en los planes hidrológicos y las normativas no están atajando el problema, y si tuviéramos que coger el toro por los cuernos de la contaminación por nitratos, digamos, ¿cuál sería vuestra medida o par de medidas estrella? Os lo planteo en general y que contestáis quienes queráis. Bueno, el Pacto Verde, empiezo yo si me lo permitís. El Pacto Verde ya indica que se debe obtener para el 2030 una reducción del 20% del uso de fertilizantes para conseguir reducir al 50% los fertilizantes que perdemos. O sea, que en realidad, si lo piensamos, es poquito lo que vamos a conseguir. Solo un 50% para poner en marcha eso. Para eso es necesario, bueno, pues planes de abonado basados en otros elementos que no sea la utilización de nitratos, de abonos de nitratos. Abonados orgánicos, pero también ya no solo abonados orgánicos, porque también la materia orgánica al final en su descomposición también genera nitratos, aunque a un ritmo diferente al que lo hace, a un ritmo que es absorbido por el cultivo y no se percola, ¿no? Sino también precisamente eso, mejorar ese ritmo al que se mineraliza la materia orgánica que se aplica, mejorando la salud del suelo, la biología del suelo. Ya no solo aportar más abonado orgánico, sino además asegurar que la vida del suelo va a poder trabajar en la forma en la que necesita, evitando, pues eso, la aplicación de herbicidas, de fitosanitarios que destruyen la vida en el suelo. Luego va todo ligado, no solamente reducir los abonos sintéticos, que habría que reducirlos, en fin, pues no lo sé, mayor vigilancia, mayores analíticas. Yo prefiero gastarme más dinero en inspecciones de campo y que pongan multas reales a quienes pasan, que tener que gastármelo luego en limpiar el Mar Menor en fin, o tener que comprar botellas de agua para beber, ¿no? Que de algún sitio tienen que venir de todas maneras, o sea que con eso tampoco se soluciona, ¿no? Entonces, bueno, eso, para mí la solución es compleja, no es única, y está, lógicamente, lo que defiendo a ultranza, que es una utilización de los recursos con conciencia, con respeto, a través de las prácticas agroecológicas. Gracias, Concha. Yo me uno muy rápidamente, me uno a las propuestas, por supuesto, de Concha y de formación, asesoramiento, y con un hashtag Stop Ganadería Industrial. Es que realmente este país ya no da más de sí para más macrogranjas, más producción intensiva, que luego se frenan las exportaciones por parte de China y ahora explota la burbuja y tenemos que utilizar fondos públicos para rescatar un monstruo que nosotros mismos hemos creado con dinero público. Entonces, otro de los principales problemas a abordar es el de una disminución progresiva de la cabaña ganadera industrial y un apoyo por la ganadería extensiva. Sí, es evidente que necesitamos leyes más contundentes, que las leyes se apliquen, porque el caso del Mar Menor es paradigmático de leyes que no se aplican. Ahí lo teníamos todo, tenemos figuras de protección nacional e internacional, un montón de normativas también estatal, regional, directiva de nitratos, es zona vulnerable. Ahí el problema, más allá de la bondad de las leyes que no se han aplicado, o sea que necesitamos mejores leyes más estrictas que se apliquen. Y luego hay también otra herramienta
que no sé qué es lo que pensáis de ella, que son, digamos, los instrumentos económicos. Quiero decir, los usuarios urbanos pagamos todos un canon de vertido por contaminar las aguas, ¿vale? Y ese canon después es utilizado para la depuración de las aguas residuales, pero los usuarios agrarios no pagan ningún tipo de, digamos, de canon por la contaminación difusa agraria no solamente de nitratos, sino bueno, de nitrógeno, de fósforo, de pesticidas, etcétera, ¿no? A ellos no se les aplica el principio de quien contamina paga y por lo tanto no hay una verdadera recuperación de costes, está falseada en el caso del usuario agrario. Entonces quería saber, no sé, Celsa o quienes queráis, Pedro también, tenemos una enorme factura económica en otros sectores que ha creado este sistema de regadío en el sector turístico, en el valor de las viviendas, en la pesca, y sí sería importante también, como veis, qué papel puede tener esa aplicación del principio quien contamina paga y acabar con esa excepcionalidad y también esa injusticia social de que hay unos usuarios contaminantes que no pagan por su contaminación, que son los usuarios agrarios, frente a los usuarios urbanos que sí pagan. Yo creo que no solamente eso, sino que, por ejemplo, la agricultura intensiva, en muchas de estas zonas con una agroindustria muy rentable, especialmente en las zonas con una climatología más adecuada, como ocurre en buena parte del sureste ibérico, entre Almería y Alicante principalmente. Por ejemplo, al menos en nuestra tierra, las aguas depuradas que van a parar a la agricultura se obtienen de manera gratis, ¿no? De manera gratuita. O sea, y yo creo que, en parte vuelvo a la pregunta que habéis hecho antes, o a una de las respuestas al menos. Yo creo que tanto a nivel del conocimiento científico, en cómo actuar en temas de fertilización, lucha de plagas y todo lo demás, probablemente las herramientas que tenemos ahora mismo pudieran ser más que suficientes para que, bien aplicadas, la incidencia de un cultivo, incluso un cultivo intensivo, o con un número de cosechas razonable a lo largo del año, no generase prácticamente incidencia a distintos niveles de contaminación, ¿no? Y desde luego tampoco a nivel de la contaminación del agua del subsuelo, ¿no? Y yo creo que el mayor reto está fundamentalmente en que las administraciones trabajen adecuadamente para que se cumpla la legislación y no se reciban ayuda por parte de quienes contribuyen a esa contaminación o no reúnen unos criterios de sostenibilidad como los que se han planteado anteriormente por algunas de las personas que han estado hablando. Entonces, yo creo que el mayor reto está precisamente ahí, ¿no? O sea, estáis hablando, Celsa comentaba que no confiaba excesivamente en que la nueva PAC vaya a reconducir, vaya a corregir esos errores, ¿no? Entonces, fijaos en nuestro caso que desde el año 2019 que se produjo la primera mortalidad así especialmente importante en el Mar Menor hasta este verano que se ha producido una todavía mucho más grande, se hubiera hecho algo realmente efectivo. Lo que hemos comprobado es que el dinero que ha venido de la Unión Europea para el sector agrícola ha llegado prácticamente sin condicionalidad ninguna, prácticamente, insisto, y las administraciones que han recibido dinero para solucionar los problemas del Mar Menor tampoco lo han destinado a actuaciones que claramente hayan servido para algo. Y ahora mismo, hoy día, ahora en este momento, en el Mar Menor está entrando un caudal de agua que es más propio de un río que de una rambla, ¿no? Están llegando alrededor de 300 litros por segundo procedente de la agricultura intensiva del campo de Cartagena. Entonces, yo para terminar diría que, desgraciadamente, en algunos casos, no en todos sitios se pueden aplicar las mismas medidas, pero en lugares como algunas de estas zonas especialmente degradadas, pienso por ejemplo en las enormes planicies de invernaderos de los campos de tejido, por ejemplo, en los que el problema de la degradación también de los ecosistemas o de los espacios naturales calificados con un grado de protección a escala europea es evidente y no se está cumpliendo tampoco esa normativa. Yo creo que en algunos de estos casos las decisiones tienen que ser absolutamente drásticas, ¿no? Y cuando digo absolutamente drásticas no hablo solamente
de impedir que lleguen las subvenciones directas o indirectamente, sino que hay que proceder al cierre. Por ejemplo, hay que cortar el agua en los lugares donde se ha demostrado que no hay otra solución y que esas medidas pudieran convertirse en medidas ejemplares a otra escala, ¿no? Porque creo que es muy ingenuo pensar que va a ser posible con otras medidas reconducir el tipo de agricultura y ganadería que se realiza en amplios territorios, ¿no? O que vamos a conseguir contrarrestar en las zonas rurales esa pérdida de rentabilidad por la concentración, por el transporte, por las ayudas directas. En algunos casos estamos hablando de empresas que reciben varios millones de euros al año de fondos comunitarios para distintas mejoras, ¿no? Estamos hablando de empresas agroindustriales, ¿no? Yo creo que sería ingenuo pensar que eso se pueda reconducir de otra manera que no sea atacar la financiación claramente y en algunos casos ir a medidas mucho más contundentes. Sí, eso nos lleva otra vez a lo que habíamos hablado antes, ¿no? De que no existe la agricultura o el regadío, sino muchas agriculturas diferentes y muchos tipos de regadío, ¿no? Y que no podemos poner en el mismo saco a la hora de hablar de recuperación de costes de quien contamina paga, pues esas grandes industrias o producciones industriales de alimentos, porque realmente es un sistema industrial. Ahora yo hablaría en mi papel de investigadora, como ecóloga, estoy segura, que con toda probabilidad, si hacemos un análisis científico, probablemente estos sistemas de producción se nos alinean más con las industrias que con lo que normalmente entendemos como sistema agrario, y que luego está otro tipo de producciones como son la agroecología, o son sistemas, digamos, sistemas que no están dedicados a exportación, que tienen circuitos mucho más pequeños y locales que no tienen nada que ver. Entonces, no sé, Celsa, si tú querías aportar algo en relación a, ¿tú crees que los agricultores están pagando por lo que contaminan? En ese sentido, ¿están haciendo lo que deberían hacer? ¿Tenemos herramientas para que asuman internalicen, digamos, el coste económico de esa contaminación o no? No sé, ¿cómo ves esto de quien contamina paga en la agricultura? Pues nosotros manejamos los dos principios, quien contamina paga, para que quien conserva pueda recibir el apoyo público que merece. Entonces, estoy de acuerdo en que no está suficientemente aplicado, como tú sabes mejor que yo, Julia, el artículo de la Directiva Marco que permite la recuperación de costes en el sector agrario, que hay que diferenciar también, como bien dices, hay muchos modelos de agricultura, muchos tipos de regadío, unos tienen unos impactos y otros no, y hay que tenerlo en cuenta, y que sí que se tiene que explorar esta herramienta que sí que nos permitía la anterior programación de fondos europeos. A la hora de aplicar la PAC, lo primero que le pedían al Estado español es que tuviese en marcha aplicado el principio de recuperación de costes, y que para esta nueva PAC lo hemos perdido. O sea, vamos perdiendo incluso instrumentos que la Comisión Europea había propuesto al principio, va perdiendo fuelle por el camino. Y luego tengo mis dudas de que esta aplicación del principio de recuperación de costes, bien pensada y con las herramientas adecuadas también de control y sanción, fuese la ruina de todo el sector, como dicen determinados lobbies agroindustriales. Gracias, Celsa. No veo más preguntas en el chat, pero sí que me gustaría que hicierais, digamos, ¿cuál sería vuestra valoración, ¿no? Digamos, de cuáles serían ahora mismo a lo mejor las iniciativas que podáis ver esperanzadoras y que podáis ver positivas, que van en la buena dirección desde el punto de vista de la administración central, de la administración pública, y que habría que apoyar o promover, y cuáles serían los principales peligros, ¿no? O sea, iniciativas que veis que se están gestando y que pueden ser enormemente regresivas, ¿no? En la línea de lo que has comentado, Celsa, ¿no? De herramientas e instrumentos que antes teníamos y que ahora mismo estábamos perdiendo. No sé si queréis comentar algo en esa línea, ¿no? De iniciativas que nos dan esperanza y de iniciativas que nos deben preocupar, ¿no? Que ahora mismo se estén cociendo o estén en preparación. Pueden haber muchísimas, pero bueno, alguna que os pase por la cabeza por su especial preocupación o porque le estéis prestando particular interés.
Bueno, a mí me preocupa especialmente la PAC. Se está elaborando el plan estratégico nacional y todavía, me ha gustado cómo lo ha planteado mucho Celsa, todavía estamos a tiempo de intentar revertir. No podemos, yo creo que la guerra está bastante, tenemos pocas posibilidades, pero hay que seguir dando la batalla, ¿no? Al menos que nuestra voz se oiga, ¿no? Y tenemos por otro lado, las medidas, estas otras medidas europeas del Pacto Verde, de la estrategia de la granja a la mesa y de biodiversidad, pero no sé, parece como, a veces yo pienso que en la Comisión son un poco esquizofrénicos, o sea, cuando hablan de una cosa lo ven de una manera y ahora cuando lo hablan de otra, y no parece que no sean las mismas personas, son las mismas, pero no sé por qué ocurre esto así. Bueno, sí lo sé, hay lobbies ahí apretando para que esto ocurra así. Entonces, para mí desde Europa están viniendo las dos corrientes y entonces, bueno, como ciudadanos lo que tenemos es que exigir, obligarles a que vayan en la dirección correcta. Gracias, Concha. ¿Alguna aportación más? Yo estoy con Concha. La PAC es una oportunidad o una amenaza. Está casi todo el pescado vendido, pero nos toca seguir, por ejemplo, como algo esperanzador en la coalición por otra PAC, que estamos aglutinadas más de 40 organizaciones, levantando la voz por una política agraria más justa. Me preocupa el uso de los fondos de recuperación económica post-COVID, porque lo que vemos es más de lo mismo. De hecho, eran 700 millones de euros para modernizar regadíos con la excusa de luchar contra el despoblamiento rural, que eso es otro tema que merece un debate aparte. Y luego, para quedarnos con algo esperanzador, dentro de lo que mencionaba Concha, la estrategia de la granja a la mesa, la Comisión Europea ha anunciado que para 2023 van a hacer una propuesta de reglamento sobre sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, nosotros como organización ya estamos preparando ideas para adelantarnos a lo que queremos que debería tener esa propuesta de reglamento y no ir a la contra, como decía antes. Animo a todos los que estéis interesados en estos temas a que investiguéis, que por supuesto contactéis con WWF, Coalición por otra PAC, SEAE, Funca, para hablar de estos temas, y eso, que nos quedemos con la cabeza que por lo menos en 2023 no sabemos qué habrá, pero habrá una nueva norma sobre sistemas alimentarios sostenibles en Europa. Pues muchas gracias, Celsa. Antes de proceder ya a la fase de cierre, me voy a permitir contestar yo misma un par de preguntas finales que hay en el chat. Una sobre si incentivar el consumo de proximidad sería beneficioso. Evidentemente sí. Yo creo que todos tenemos claro que un mercado globalizado internacional del mercado de alimentos genera enormes problemas en origen, donde se generan los productos, y enormes problemas también en destino, donde desorganizan también esos sistemas locales de producción y sobre todo se generan importaciones de alimentos que tienen un impacto social incluso en la soberanía alimentaria de muchas poblaciones, impactos ambientales de todo tipo, y el propio sistema de transporte es crecientemente insostenible en un escenario donde con creciente escasez de energía, donde tenemos que acabar con los combustibles fósiles, lo cual va a encarecer lógicamente el transporte. Es decir, que tenemos que ir sí o sí a sistemas, digamos, de soberanía alimentaria y de estrategias de proximidad. Hay otra pregunta que era sobre si la economía circular sería beneficiosa. Evidentemente, todo lo que sea cerrar los circuitos de la economía para que un material no llegue a ser residuo o sea residuo en poca cantidad porque vuelva a ser insumo para el siguiente proceso, y el siguiente proceso, pues todo eso evidentemente reduciría muchísimo pues todo lo que tiene que ver con contaminación. Economía circular va de eliminar flujos de contaminación, por lo tanto ahí el beneficio está claro. Y finalmente hay otro, Marisol plantea si queríamos decir algo de las aguas residuales, que por qué seguimos pagando multas. Básicamente porque quedan todavía pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes que había como distintos plazos para las grandes ciudades que tuvieran un sistema de depuración de aguas residuales, después las medianas, después de las pequeñas, y para las que dieron más plazo fueron para pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes, pero también tienen que tener su depuración, ¿no? Y hay municipios pequeños, poblaciones pequeñas, que todavía no tienen un sistema de depuración y han dado ya muchísimo tiempo. Piensa que la Directiva de Aguas Residuales es del año 91
Entonces ha pasado ya muchísimo tiempo y por eso estamos pagando una cuantiosa cifra millonaria. Aprovecho también esta pregunta sobre las aguas residuales para decir, y lo conecto con lo de la reutilización, que hay que llevar cuidado con los proyectos de reutilización de agua, con las actuaciones de reutilización de aguas residuales. Tienen un claro efecto 100% beneficioso en zonas costeras, pero en las zonas de interior es mejor, en la medida de lo posible, que sigamos reutilizando las aguas de forma indirecta, cuando el agua residual depurada vuelve al río y aguas abajo vuelve a ser cogida. Es decir, que siga manteniendo su funcionalidad ambiental, el agua depurada, una vez que se devuelve al río, en lugar de reutilizarla de forma directa, que es lo que ahora se está promoviendo, porque así nos quedamos sin caudales circulantes y tiene además otra serie de efectos, ¿vale? Bueno, esto era por no dejar ninguna pregunta sin responder. Y bueno, querría agradecer a todos los participantes, Celsa, Concha, Pedro, también a todos los asistentes, que hemos estado muy bien acompañados en algunos momentos por más de 70 personas. Y bueno, pues deciros que esto va a continuar, que la sesión del siguiente ciclo se llama El coste oculto de la comida barata, que será el jueves 7 de octubre a la misma hora, a las 5:30. Y además, también recordaros que hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Que creo que es este jueves, ¿puede ser? Es este jueves... sí, este jueves está abierta una recogida de firmas europea, que voy a poner aquí la dirección en el chat, para apoyar, digamos, una agricultura sostenible y que proteja a las abejas. Es que me deja copiar el enlace que está por ver. Ah, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un enlace donde la campaña para salvar las abejas la podéis apoyar en esta consulta europea. Y sin más, de nuevo, pues agradecer también a las entidades organizadoras y que han apoyado en general este ciclo, pues el que nos haya permitido reunirnos aquí. Y por lo tanto, muchas gracias, Fundación Verde Europea, también Casa Encendida, que ha aportado también los medios, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Fundación Transición Verde. Y nos vemos el jueves 7 de octubre. Así que nada, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.